Como ya nos comentó el doctor Ramírez, definitivamente el cáncer de colon es un gran problema, no solo en el mundo, sino en Colombia. Recordemos que es la cuarta causa de incidencia de cáncer en nuestro país, principalmente en hombres. Y muchos estudios han mostrado que la colonoscopia es un método costo efectivo, como también lo mostró él, para detectar el cáncer de colon. Y quiero resaltar una cosa, para no repetir lo mismo, es la necesidad de detectar el cáncer en estados tempranos. Observen cómo en estadios avanzados la sobrevida de estos pacientes es de solo 7% a 5 años. Pero si hacemos una detección temprana podemos tener unas sobrevidas espectaculares superiores al 90%. Es decir, que más del 90% de los cánceres de colon los podemos prevenir y es inaceptable que un paciente nos llegue con un cáncer avanzado porque probablemente algo ha fallado en el sistema de salud. La colonoscopia definitivamente es el mejor examen, no solo para eso, sino para detectar otro tipo de patologías del colon, básicamente inflamatorias, infecciosas y del ilion terminal. Pero su seguridad y eficacia va a depender radicalmente de una adecuada preparación. Estas son las indicaciones de colonoscopia, la referencia más reciente de un artículo salido hace un mes del Task Force de cáncer de colon. Observen cómo son más de 26 indicaciones de colonoscopia y en ningún momento aparece aquí síndrome de intestino irritable o dolor o estreñimiento, como muchas veces sucede en nuestro medio. Por eso hicimos un trabajo hace más de 7 años en el cual veíamos la pertinencia de la colonoscopia por los médicos. Observamos que el porcentaje más alto indudablemente es el gastroenterólogo, pero médicos generales o internistas llegan, sobre todo el médico general, a solo el 30%. Cuando vamos a preparar el paciente para colonoscopia surgen muchísimas preguntas y es el tema de esta conferencia. Y esas preguntas vienen de parte y parte. De nuestro paciente que se pregunta por qué tiene que prepararse, ellos piensan muchas veces que con solo estar 3 días aguantando hambre ya están preparados, que no han comido nada. Preguntas sobre cómo, qué o qué medicamento se toma, cuál es la dieta, si el examen le va a doler o no, si el baño está cerca y si el médico le va a cobrar y cuánto le va a cobrar. Pero por otro lado, hay preguntas que también nos hacemos nosotros como médicos. ¿Cómo debemos preparar a este paciente? ¿Cuál es la sustancia que debo usar? Si uso una sustancia dosis completa o la divido, si uso una dosis alta o dosis baja, si uso Trabat o PET, que son los medicamentos que sabemos que están en nuestro medio. También debemos preguntarle si el paciente tiene una circunstancia o una comorbilidad que haga que lo prepare de una u otra forma, como los pacientes ancianos, niños o con insuficiencia renal o córneas. La primera pregunta es, ¿por qué es importante una buena preparación? Nosotros sabemos que una preparación mala afecta el examen completo, es decir, llegar hasta la válvula de ileocecal. Acordémonos que debemos fotodocumentar en nuestros informes que estamos llegando al ciego. Esto es uno de los indicadores de calidad en colonoscopia. Una mala preparación nos va a prolongar el procedimiento, va a hacer que el paciente requiera más sedación, no solo en tiempo, sino en dosis, y probablemente nos va a llevar a una complicación. Y probablemente, como decía el doctor Ramírez, nos lleve a repetir el examen, no a quedarnos tranquilos con 2 o 3 años, sino necesitemos prepararlo más tiempo. Definitivamente una buena preparación es lo contrario, nos mejora las tasas de detección de pólipos, nos ayuda a prevenir el cáncer y reduce la necesidad de repetir exámenes y de sedación. Esto es una buena preparación, esto es una mala preparación y la vemos con frecuencia, tenemos que estar. Y por lo tanto, como él nos mostró, no vamos a llegar a detectar lesiones pequeñas como estas, pólipos planos o lesiones muy pequeñas que se pueden escapar con preparaciones inadecuadas y que van a hacer que, digamos, el paciente quédese tranquilo, hágase una colonoscopia en 5 o 10 años. Definitivamente la preparación ideal no existe aún, pero tiene que tener estos 3 componentes: ser eficaz, segura y tolerable, que nos dé una limpieza confiable en el colon y sobre todo de nuestro medio y los que trabajamos en estrato 0, 1 y 2, debe ser económica porque muchos de estos pacientes no les cubre la preparación el sistema de salud. ¿Cuáles son esos factores que se asocian a una mala preparación? Sería la siguiente pregunta, y esos factores vienen en 2 grupos, los relacionados con el paciente y los relacionados con el procedimiento.
Si nosotros tenemos un paciente que se preparó mal, lo más seguro es que vaya a volver a prepararse mal. Entonces tenemos que enfatizar aún más en ellos. Los pacientes que consumen medicamentos, como nos comentaba el doctor Sierra, es imposible ver un paciente mayor de 50 años o 55 que no esté tomando medicamentos y sobre todo si aumenta la edad, aumenta el riesgo de medicamentos. Los hombres se preparan más mal que las mujeres. Los pacientes obesos también tienen más riesgo y los que tienen comorbilidades. En cuanto al procedimiento, es muy importante tener en cuenta el momento en que se tomó el medicamento y el procedimiento cuándo se va a hacer. Tengamos en cuenta que no deben pasar más de 2 o 4 horas desde la última dosis y muchas veces los pacientes los dejamos horas en el consultorio pues, por nuestras cargas de trabajo. Una pregunta muy importante para el paciente es ¿cuál es la dieta? Tradicionalmente la dieta se da, es una dieta muy estricta, líquida, clara, un día o 2 días antes y se evitan alimentos o medicamentos rojos y etcétera. Trabajo que hicimos nosotros hace más de 5 años, evaluamos si era verdad que podríamos dejar a los pacientes aguantando hambre 24 o 32 horas comparándolo con solo 2 horas y encontramos que no era necesidad de que el paciente tuviera unos ayunos tan prolongados, con 12 horas es suficiente. Este trabajo pues está apoyado y me llamó la atención en un artículo que acaba de salir en forma de avance, no ha sido publicado en físico, sobre un grupo australiano que denomina la dieta blanca. Y eso se encuentra que no hay necesidad de restringirle los alimentos a los pacientes y miren, estos pacientes les dan de comer todo lo que quiera, pero de alimentos blancos, principalmente pescados, queso, del pollo sin la piel, y lo compararon con darle una dieta estricta, líquida, y encontraron que los que les daban la dieta de comer blanca llegaban igual de bien preparados a los que no, a los que tenían esta restricción, pero con una mejor calidad de vida, lo cual nos obliga a hacer en nuestro medio este estudio a ver si es reproducible o no. ¿Qué tipo de medicamentos están disponibles? Existen 4 tipos grandes de medicamentos, son medicamentos isosmóticos, hiposmóticos, hiperosmóticos y sus combinaciones. Realmente los que hay en nuestro mercado es el fosfato de sodio, que es un laxante salino, es una sustancia hiperosmoral y aumenta la cantidad de agua en la luz del intestino y por eso es su efecto. Ya sabemos cómo es su presentación. El otro tipo de medicamento es el polietilenglicol, que es un polímero inerte de óxido de etileno, es una solución no absorbible. Se considera que no hace un cambio significativo en los azodados ni los electrolitos y es segura sobre todo en los pacientes de riesgo como los que tienen falla renal, falla cardíaca o cirrosis. La primera pregunta que se plantea aquí en cuanto a la preparación es si le damos una dosis alta o si le damos una dosis baja. Para ello quiero resaltar los estudios más significativos. Ese es un metaanálisis con más de 1.540 pacientes y cuáles fueron sus conclusiones. En cuanto a la satisfacción de la preparación, no hubo una diferencia significativa al analizar los forest plots. En cuanto a la preparación, excelente o mala tampoco, pero cuando nos vamos a los efectos colaterales o secundarios, vemos que estos pacientes que tienen dosis más baja, es decir, 2 litros comparado con 4 litros, tienen menos efectos colaterales como náuseas, emesis, bloating, etc. La otra pregunta es si le damos la dosis completa o si la damos dividida. Para eso tenemos este metaanálisis, hay muchos, pero este es el más significativo, de más de 1.200 pacientes en cual trató de resolver esa pregunta. Y cuando vemos, en cuanto a la preparación satisfactoria, vemos que es estadísticamente significativo en los pacientes que les dio la dosis dividida y no la dosis completa. También, en cuanto a la interrupción de la preparación, también hubo una tendencia a los pacientes que tenían una dosis dividida. En cuanto a la pregunta de disposición para repetirse el examen, también favoreció darle una dosis dividida y en cuanto a los efectos colaterales también una dosis dividida. Antes, por lo tanto, la evidencia nos muestra que probablemente eso es lo que debemos hacer. Otros tipos de preparación que no voy a hacer énfasis porque no están disponibles en nuestro mercado por ahora, no los vamos a tener en cuenta. La pregunta es ¿cuál sustancia usar? Y aquí debemos evaluar la evidencia y la evidencia debe evaluarse en los 3 puntos críticos que habíamos señalado. En cuál sustancia es más eficaz, en cuál es más tolerante y en cuál sustancia es más segura. Para eso tenemos estos metaanálisis que son los más serios publicados en la literatura y vemos, son 6 metaanálisis y vemos cómo los medicamentos con base en fosfosoda tienen aparentemente una mejor limpieza de manera significativa estadísticamente cuando compara con el polietilenglicol, mejor cumplimiento del paciente porque requiere menos dosis y es más tolerante casi que en todos los estudios. En cuanto a la seguridad, sin tener en cuenta los grupos de riesgo que vamos a hacer énfasis más adelante, la seguridad es igual entre el fosfosoda y el PEG, aclaro,
en los grupos que no son de riesgo. En este metaanálisis de más de 10.000 pacientes y cuyo endpoint era la calidad de la preparación y completaron la preparación, publicado hace unos 4 años, vemos cómo en cuanto a la calidad de la preparación vemos que los fosfosodas superan a los medicamentos o al polietilenglicol, creo que aquí vemos, supera el fosfosodal endpoint. En cuanto a completar la preparación, también por el ser el polietilenglicol de alto volumen tuvo menos pacientes que completaban la preparación, por eso. Este es otro trabajo similar, no quiero mencionarlo por el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿cómo preparar a los pacientes en situaciones o circunstancias especiales que nos llegan a nuestro consultorio? Y quise traer estas 7 grupos, que son los que nos llevan a que tengamos una actitud diferente. En el paciente cuando sospechamos enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente, como en todas las circunstancias, debemos visualizar completamente el colon y especialmente el ciego y el ilion terminal. No hay estudios serios que nos digan cuál sustancia es mejor y cuál es no mejor, pero sí hay que tener en cuenta que el fosfosoda, a la posibilidad que tiene de producir aptas o microerosiones en el recto, pueden confundirnos con una enfermedad inflamatoria intestinal y es mejor utilizar el polietilenglicol. En otros grupos, como los mayores de edad, que cada vez son más frecuentes en nuestros consultorios, tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser un paciente anciano lo convierte en un riesgo de tener mala preparación. En esta serie se documentó de un 18.8% en promedio. En estos individuos hay mayor riesgo de la toxicidad de fosfatos porque por su edad ya tienen disminuida progresivamente su tasa de filtración glomerular. Recordemos, en las escalas de calcular la tasa de filtración está en la edad. También tienen más comorbilidades como enfermedades renales o enfermedades cardíacas, y esto de las enfermedades cardíacas hay que tenerlo en cuenta, entonces probablemente en ellos estaría indicado darles polietilenglicol, pero idealmente en baja dosis. Desafortunadamente en nuestro medio aún no están presentes estas preparaciones. Otro grupo importante que deberíamos tener en cuenta son los pacientes diabéticos. También la diabetes es un factor de riesgo para mala preparación. También tenemos que tener en cuenta que el diabético puede tener enfermedades renales que no las hayamos aún detectado. Tenemos que tener en cuenta que en los pacientes diabéticos, además hay una correlación significativa con la edad o el número de años que lleven con su diabetes, si la hemoglobina glicosilada se logró normalizar, es decir, si lo tenemos crónicamente controlado o no. Se plantea que en ellos podría ser importante vigilar los electrolitos después de que preparamos con la colonoscopia y descartarles de entrada si ya tienen una insuficiencia renal o cardíaca antes de eso. Otro grupo de pacientes que quise reunir aquí y que pues el término ya no se usa, pero me parece muy gráfico, sobre todo para los que no son gastroenterólogos, es el síndrome edematoso. Entonces, cuando un paciente tiene alguna enfermedad que le cause una alteración hidroelectrolítica, como la insuficiencia renal, la citis, la falla cardíaca, o que tenga una patología que haga que presente cambios significativos en sus electrolitos, deberíamos tener en cuenta evitar medicamentos que produzcan hiperfosfatemia como el fosfosoda y darles polietilenglicol. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que con el polietilenglicol también se puede producir hiperpotasemia, y en todo paciente, y aquí quiero enfatizar como mensaje de la conferencia, sea grupo que sea, y sea que se utilice Trabat o polietilenglicol, debemos insistir de manera persistente que se hidraten adecuadamente antes, durante y después de su preparación de colonoscopia, porque eso estamos fallando. En grupos especiales como los niños, en este grupo la edad es más compleja, el sodio puede tener efectos colaterales y el PET puede ser poco tolerado por su sabor. Entonces, en estos niños se ha intentado utilizar laxantes comunes, los pediatras con bastante frecuencia ya le dan citromel o algún laxante para tratar de ver si en ellos hay efectividad en su preparación de colonoscopia, pero debemos tener mucho cuidado con los niños, y lo que se está aconsejando cada vez más y en las guías es utilizar el polietilenglicol, pero sin electrolitos, y darlos a una dosis alta. Hay grupos que señalan de 1,5 a 2, otros ya están señalando de 4 gramos por kilo. En ellos se puede preparar con eso con bastante seguridad, porque no necesitamos un colon perfecto, totalmente limpio, sino queremos buscar de pronto alguna patología que esté produciéndole el sangrado, eso sí, pero pues en ellos no vamos a hacer un estudio a los 2 o 3 años de tamización de cáncer de colon.
Otro grupo importante es la preparación para hemorragia de vías digestivas altas, que nuestro grupo de la Nacional mostró hace poco eso muy interesante, y tal vez por cuestión del tiempo vamos a concluir que en estos pacientes, esta es una serie de nosotros, debemos darles polietilenglicol, no fosfosoda, porque necesitamos darle una gran cantidad de solución que puede ser por una sonda nasogástrica para prepararlo rápidamente en 4 en 6 horas. Entonces utilizamos volúmenes no de 4 sino de 6 litros o más a través de la sonda nasogástrica y poder documentar si tienen o no la causa del sangrado. La pregunta final es si es importante o no documentar la preparación. Y definitivamente es muy importante documentar la preparación. Todos sabemos que hay diferentes escalas de preparación. Nosotros utilizamos la escala de Boston, que como ustedes saben es una escala que nos permite evaluar el colon en 3 segmentos, va de 0 a 3 y máximo puntaje 9 y el mínimo puntaje 0, y con eso nos ayuda a que hablemos un lenguaje común y sepamos sobre todo si el paciente tuvo una colonoscopia de tamización y estuvo regularmente preparado, probablemente no vamos a extender su próxima colonoscopia a 5 años, sino deberíamos extenderla antes, porque si se nos escaparon 2 o 3 pólipos no vayamos a encontrar un cáncer de intervalo. Bueno, finalmente, por el tiempo, vamos a ver la conclusión. Podemos concluir. Perdón. Podemos concluir que definitivamente la colonoscopia es una herramienta fundamental en la evaluación de los pacientes. Debemos individualizar el paciente. Yo estoy seguro que es algo de educación, de formación. Debemos que el médico, cuando formule su indicación de colonoscopia, si fue por una sospecha de sangrado o por tamización, también de acuerdo al examen físico en su consulta y su valoración clínica que hizo, también haga la indicación de con qué sustancia debe prepararse, si con polietilenglicol o con fosfosoda, y no deleguemos esta función muchas veces al call center, a la secretaria o al personal paramédico, que no tiene ningún dato diferente a que es un examen de colonoscopia que se le va a hacer. El fosfosoda es una sustancia muy segura en los diferentes estudios que hemos visto y en otros que no vamos a mencionar por el tiempo, pero en los pacientes que están indicados. El polietilenglicol también es una sustancia muy buena y muy segura también, en los que podemos dar, tengamos en cuenta los costos que son diferentes, y probablemente debemos dar una dosis fraccionada o SPID a baja dosis y fraccionada, y pues como les insisto, los costos. Muchísimas gracias.